Estaba imaginando cuando Verónica Rosero conversaba, señoras y señores, un buen saludo, fraterno, cariñoso, respetuoso para todos ustedes, bienvenidos al programa de noticias y opinión, modestamente más escuchado de la radio capitalino. Cuando escuchamos este trabajo periodístico al instante, una entrevista flash, yo me preguntaba, las mismas características procesales, el avance investigativo de la Fiscalía o las Fiscalías que han visitado los expedientes del expresidente Rafael Correa, se asemejan en parte o totalmente, hoy causales, para la misma consecuencia, que no dispone ni, bueno, a la fiscal recién posicionada no se le puede exigir aquello. Nuestra noble paisana apenas está, doctor Medina, instalándose en un ejercicio al que le hemos deseado todos los zimbabweños el mejor de los éxitos. Yo creo que es un anhelo nacional aquello. Pero yo digo, ponerse a pensar que hay las mismas condiciones, las mismas causales, las mismas hojas de vida. Doctor Merlo, bienvenido, muy buenos días. Tenga la bondad. Como para ordenar y disponer lo mismo, la misma gestión a la policía, en este caso de Europa, que está atrás de potencialmente capturar al expresidente Rafael Correa. No es que yo quiero verle en la cárcel ni cosa por el estilo. Pero exactamente, eso le quiero preguntar. ¿Cuáles son las razones o las motivaciones o los que podríamos decir ustedes tienen los términos judiciales adecuados? Que esto de la difusión roja, dice mi hija Verónica, no posee o no están, digamos, vigentes para el expresidente de la República. Por eso le pregunto, doctor Medina, distinguidos abogados Salim Saidán y respetable Marcelo Merlo, excontralor del Estado, con amplio conocimiento penal, tengan la bondad ustedes de darnos una explicación a todos los ecuatorianos. ¿Por qué no se ha procedido, María Paula Romo, ministra del Interior, por qué no ha procedido de la misma forma con los que están fugados? Igualmente, como acontecía con el señor Ramiro, su excoideario, además, doctor Medina, es que tenemos que tratar así las cosas con equidad, con igualdad. Es bueno para unos, es malo para otros, no es conveniente para unos políticamente. Sí es bueno, digamos, disimular lo de Correa, capturando a González. ¿En qué nos encontramos? Aquí preguntamos como se debe preguntar, valientemente. Tenga la bondad, doctor Medina. Primero, gracias por esta invitación y muy satisfactorio compartir este panel con tan distinguidos juristas. Primero, permítame, Gonzalo, que formule los mejores votos por el éxito de la gestión trascendente confiada a nuestra comprovinciana doctora Diana Salazar. Qué bueno, doctor. Tengo la convicción de que ella está dotada de los factores fundamentales para poder desarrollar una tarea de la naturaleza a ella encargada. Aparte de la idoneidad profesional, de la solvencia moral, creo que está asistida de un factor imponderable
que yo le llamo entereza y que algunos le llaman valentía. Factor en el que ha puesto hincapié la flamante fiscal general de la República, invitándoles a sus colaboradores a afrontar con valentía las tareas a ellos encomendadas. Quiero relevar este factor. Ahora, en lo que hace a su pregunta, existió un pedido a la Policía Internacional, Interpol, para que pueda, a través de una alerta roja, aprehender al expresidente de la República. Pero por más que se diga que estos organismos internacionales son químicamente puros, apolíticos, yo no tengo confianza en esa afirmación. De ahí que hubo por parte de la Policía Internacional una inhibición para poder dictar esta alerta roja y atender el pedido del Ecuador. Esto no quiere decir que por algún otro motivo se pueda utilizar ese mismo mecanismo internacional, y ojalá en esa o esas oportunidades, que me parece que hay muchos motivos para poder adelantar procesos, se pueda alcanzar ese propósito. Queremos pedirle idéntica apreciación, si cabe el término, de orden legal y penal respecto de las causales que asisten al uno y al otro, de culpabilidad o de preculpabilidad. No está todavía instancias comprobatorias que hayan desarrollado toda esta circunstancia. Y bien decía Berito, si no hay difusión roja, tenga la bondad de explicarnos, Sadim, por qué es que no hay difusión roja para el uno y sí ha existido para el otro. ¿Quién tiene que gestionar esta difusión? ¿O es un asunto particular, internacional, complicado, pertenece a otros fueros, a otras instancias? Lo que puede explicarle a la ciudadanía viene bien, doctor Zaidán. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por su invitación. Un gusto compartir este espacio de entrevistas con el doctor Merlo y con el doctor Medina. Un saludo también a los oyentes. ¿Qué es lo que hace la Interpol? La Interpol, para empezar, fue creada en 1923 como una Comisión Internacional de Policía Criminal. Actualmente es una organización internacional de policía criminal que agrupa a la mayor cantidad de países después de Naciones Unidas. Son 194 países miembros que son parte de esta organización internacional. Las alertas que se difunden a nivel internacional en la Interpol para la captura de personas requeridas por la justicia de los Estados miembros varían según obviamente los niveles de requerimiento que existen por parte de los Estados, y adicionalmente exige una valoración de carácter próxima a lo judicial, y es lo llamativo de esta organización, que implica que al ser una organización políticamente neutral, ¿qué es lo que tendría que hacer? Valorar si es que no hay ninguna conexión con un crimen político, religioso, racial, que pueda ser el móvil del procesamiento de esa persona requerida. Entonces, si es que la Interpol determina que hay alguna motivación política en el requerimiento, pues no da paso a la difusión roja, que en este caso se ha requerido para el señor Rafael Correa. Entonces, no tiene difusión roja Rafael Correa. ¿Por qué? Lo tenía porque según esta Organización Internacional de Policía Criminal, existe alguna conexión, algún móvil político en los procesos judiciales por los cuales he requerido. Entonces, esa es una valoración que a mí me parece totalmente extralimitada, valga decir, porque no es un órgano jurisdiccional, la Organización Internacional de Policía Criminal.
Sin embargo, los Estados miembros, los 194 Estados miembros de esta organización internacional, han consentido en permitirle esa valoración según el artículo 3 del estatuto que rige su funcionamiento. Entonces dice justamente que no tenga ningún tipo de relación con crímenes políticos, religiosos, raciales. Si es que ellos determinan desde su apreciación, desde su valoración, que existe conexión con algún móvil político en sus procesos judiciales, pues ellos pueden negar la difusión roja, que es lo que se ha hecho en este caso. Ajá. O sea, ¿este organismo puede actuar por palanqueo también, doctor Merlo? Bueno, en primer lugar... Contralor, buenos días. Buenos días y qué gusto compartir este panel con Gustavo y con Salim. Yo creo que es muy importante lo que vamos a tratar esta mañana y desde luego inicio refiriéndome también al motivo de nuestra comparecencia, que es referirnos a las actuaciones urgentes de nuestra flamante fiscal general coterránea. Aquí estamos con ella 4 imbabureños, con Gonzalo, de tal manera que yo creo que va a ser unánime esta posición nuestra respecto a Diana Salazar. Bien, mi experiencia también un poco como ministro de gobierno es que efectivamente, como acaba de decir el doctor Seidán, la Interpol, lamentablemente... Ya no es la de antes. Yo diría que en este instante en que el mundo vive una hipercorrupción, colapso moral, en donde están comprometidos no sé cuántos expresidentes del mundo, solamente en América son 12, para citar un caso, ¿no? Entonces, esta gente, claro, está confundiéndose bastante, porque dirá, bueno, aquí hay una persecución política masiva contra estos, y no se ha actualizado. Y es lamentable lo que está ocurriendo. Yo diría que efectivamente los abogados de Correa, que se mueven a su gusto, y con los recursos que tiene Correa para pagar a los mejores abogados, pues acá vinieron, creo que un grupo de 4 para comenzar, ¿no? Y así en su orden. ¿A qué vinieron y de dónde son? De Bélgica. Porque y de él Europa. Tiene de Europa, vinieron de España, Bélgica. En fin. Vino Pero él uno... anda dándose la vuelta por todos los congresos habidos y por haber en el viejo continente. Así es. Toda cita institucional, jurídica de expresidentes. O ahí. simplemente se va de... Escucha, ¿no? No, entonces está en amplia libertad, ¿no? Claro, Sin embargo, vea usted, sin necesidad de acudir a estos altos organismos de justicia internacional, el señor periodista o radiodifusor Ramiro Cueva, a quien le hicieron una afectación con su medio de comunicación y mantenían una situación muy conflictiva con el correísmo y especialmente con el expresidente de la República, se fue, llegó hasta Bélgica, se fue al entorno del domicilio donde vive. No, ahora que está cumpliendo años el Banco del Pichincha, ¿no? Con esos dineros compró esa casa allá. Ustedes recuerdan. Porque no tiene que olvidar el pueblo ecuatoriano la cadena de acontecimientos que han antecedido a esta circunstancia. Entonces Ramiro Cueva lo encontró por allí y ustedes recuerdan, porque no me dan a mí ni el audio ni el video de ese episodio que le tenemos archivado. Pero ahí ¿ya está listo? Ramiro Cueva, un pequeñito para acordarnos nomás cómo porque estaba con palabras gruesas y todo lo demás. No insultes, yo estoy haciendo mi trabajo. Bueno, en ese tono le reclamó pues al presidente que no le siga ofendiendo a él. Un problema entre dos ecuatorianos de diferente nivel, pero que el uno consiguió el disimulo en ambos casos, disimulo entre las autoridades ecuatorianas y disimulo en las autoridades belgas, nación a la que se pertenece porque es
nacionalizado allá, pues no, y obviamente es un ciudadano belga. Por incluso el empate que le otorga la ley europea por el matrimonio con una importante ciudadana de Bélgica. ¿Esto qué le hace pensar a usted, doctor Medina? ¿Son diferentes las circunstancias? Efectivamente, en la práctica ocurren estos discrímenes a los que usted ha señalado. Teóricamente no deberían ocurrir, porque hay que aplicar el principio universal de la igualdad de las personas ante la ley. Pero volvemos, en la vida ocurren estos tratos diferentes a las personas. Pero claro, todo esto se inscribe en que el mundo está dividido en dos corrientes llamadas ideológicas. Uno, el mundo occidental, y otro llamado el mundo oriental, en donde predominan ciertos pensamientos o tesis de carácter político y económico. Y también, cuando se trata de organismos que deberían ser altamente técnicos en materia policial, el influjo de estas corrientes ideológicas también se hace presente. Solo hay que acordarse que coincidentemente cuando ocurría el no lanzamiento de la alerta roja por parte de Interpol, terminaba la gestión de la presidencia de Interpol precisamente un ciudadano de nacionalidad china. Eso naturalmente confirma lo que yo estoy señalando. La fiscal general, doctora Diana Salazar, indicó en esta emisora que existen ciertos abogados que están preocupados por su llegada a la institución. Y les dijo, no se preocupen, los casos van a ser manejados con total transparencia y en igualdad de condiciones. No sé para qué nos sirve este párrafo o estos párrafos de la doctora Salazar. Y existen grupos de abogados que están muy preocupados por la llegada de Diana Salazar. Que no se preocupen, porque si estaban acostumbrados a ganar los casos lícitamente, con base en pruebas recabadas, no deben tener ningún problema. Que ahora comiencen a perder los casos, vamos entonces a demostrar qué es lo que estaba ocurriendo en el pasado. No es amenaza, únicamente quiero ser frontal y enfática. Los casos se manejarán con absoluta transparencia, con profesionalismo. Uno de los ejes de acción que implementará Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado es la transparencia. Y para esto, los medios de comunicación van a tener un papel fundamental en esta tarea. También vamos a habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda públicamente hacer conocer los casos, quizá, de corrupción. Vamos a ver quién se atreve a, al menos, tratar de beneficiar ilícitamente en casos cuando se vean expuestos públicamente. Son algunas estrategias que vamos a ir implementando y otras también que no les puedo anticipar para que no se pongan a buen recaudo. Sí, yo les he invitado precisamente para que podamos hacer entender al público, lograr su comprensión de que hemos inaugurado con señal de grandes esperanzas de parte de la ciudadanía, una era de nueva fiscalía. Quiero entender de esa manera. Y por eso, la nueva era de la fiscalía, titulé a este programa de opinión, la nueva era de la fiscalía, porque lo que queda atrás realmente es vergonzoso, incluso para la jurisprudencia y los actores de esta maravillosa profesión de abogados de la República, de actores en la juridicidad. ¿Cuáles son
los casos de corrupción que se mantienen aún en la impunidad. Yo he deseado que ustedes elaboren una especie de inventario de todos los casos que están en condición de casos no juzgados, de procesos que no han tenido un desenlace. Para unos sí, para otros no. Ahí encerramos también lo que está aconteciendo, ¿no?, en estos días. Entonces siempre el que tiene padrino como que se libera de responsabilidades, o el que sabe manejarse porque dejó en la secuencia judicial, en las instancias judiciales, ¿no es cierto?, dejó buenos amigos, dejó a nuevos ricos, dejó a gente agradecida, dejó a abogados que no se precian de su carrera tan honorable, exigible por parte de la colectividad y de sus hijos, que mal enseñan a sus hijos. Esto quiero que tengan la bondad ustedes de procesar, si son tan amables. Salim Saidán, ¿qué me diría, doctor? Hay dos temas fundamentales que tienen que enfrentar Diana Salazar en su condición de fiscal general del Estado: el combate a la impunidad y el combate a la corrupción. Ciertamente eso determina que tiene que, sobre todo, tener en cuenta la pirámide de la impunidad. Luis Pázara, que ha estado varias veces en el país y que ha publicado varios informes sobre la situación de la justicia en el país, ha elaborado una pirámide de la impunidad. Y lo primero que dice que es, en la base están los delitos cometidos, en un sitial superior están los delitos denunciados, después están los casos investigados, los procesos, las sentencias, y en la cúspide de la pirámide están las condenas. ¿Cuáles de esos pisos, digamos, nos permiten medir los niveles de impunidad? Sobre todo los tres últimos, es decir, los procesos iniciados, las sentencias emitidas y finalmente las condenas realizadas. En este caso hay muy pobres resultados por parte de los fiscales que le antecedieron en el cargo. Ruth Palacios, Galo Chiriboga, no se diga, Carlos Vaca Mancheno, han avanzado muy lentamente las investigaciones y muy pocos dictámenes acusatorios en los casos de corrupción que han llegado a su conocimiento. Entonces, lo primero que hay que combatir es la impunidad y la corrupción. Por otro lado, también no concentrarse solamente en lo social, en lo políticamente útil, o no involucrarse en las pugnas políticas. Se ha utilizado a la Fiscalía y a las Cortes como un instrumento de retaliación política. De desquite. De venganza, y no está para eso la Fiscalía, está para perseguir delitos sin ningún tipo de selectividad y sin prestarse a este fenómeno que es tan común en nuestra región, que es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con preocupación? Que hay una persecución de delitos de determinada afinidad política. Yo creo que el reto de la fiscal es demostrar independencia investigando a todos. Claro. Si bien hay 18 funcionarios que han sido procesados en este periodo de gobierno, pues hay que dejar a la función judicial que realice su trabajo. Yo no entiendo por qué estas declaraciones públicas de Iván Granda, por ejemplo, el secretario de Anticorrupción, que se atribuye una serie de ¿éxitos? De éxitos que le corresponden sobre todo al ámbito judicial. Tiene que permitirle a la función judicial que realice su trabajo. Tiene que justificar su puesto también. Pues sí, no. Pero él es parte de la función ejecutiva, no puede interferir en las decisiones de la función judicial, ni tampoco atribuirse gestiones que le corresponden netamente a los órganos. ¿A nombre del señor presidente sí puede investigar o no? Yo no estoy de acuerdo, para empezar, con esta institución de la Secretaría Anticorrupción. Este funcionamiento paralelo de instancias en el Ejecutivo. Creo que Granda le metió al señor presidente en esto de que creemos que vamos a crear la Secretaría Anticorrupción. Ya existe. Claro. Está en plena vigencia. No, pero sobre todo hay órganos de la función judicial que les corresponde la investigación, la acusación, el procesamiento y la sanción. Entonces, la misma Fiscalía. La Fiscalía tiene que investigar y acusar. El presidente Moreno, ¿no?, se dio cuenta
de que no funcionaba esa institucionalidad, y dijo, yo sí tengo, apegado a Constitución, la posibilidad de nombrar un secretario que esté presionando, exactamente. Pero no es lo correcto. Investigando también, para decirles, vean, esto está ocurriendo. Miren, estos son los artículos del Código Penal que ustedes no ponen en práctica. Vea, usted ya debía haber ordenado la prisión preventiva. Vea, señor juez, porque un mandatario, cuando tiene el liderazgo de buena voluntad y de acierto frente a su comunidad, ha hecho eso en el tiempo. Yo recuerdo, solo el Contralor, solo los Contralores Generales del Estado, que yo recuerdo en abundancia, porque yo me inicié prácticamente en el periodo de Jaime Roldós Aguilera. Acuérdese quiénes eran los señores Contralores. Lo que fue usted, doctor Medina, Marcelo fue Contralor. Procurador. Usted fue procurador y también en un tiempito estuvo como fiscal, de lo que yo recuerdo. Pero los fiscales que hubieron de comienzo y los procuradores que hubieron al inicio, restablecimiento de la democracia, gente de primerísimo nivel ético y moral, pues ponían a tambalear a cualquier frente, y con semejantes adversarios que tenía el presidente Jaime Roldós, terribles. Entonces, una pelea entre un masivo Congreso, un masivo parlamento, masivo, digo, en curules, en contra del presidente Roldós, pero él se defendía a través de los fiscales y los procuradores que pudo nombrar en el pequeño trecho presidencial. Pero es que le hicieron lo que le hicieron. Pero vamos adelante. Esta partecita me gustaría que recuerde en carne propia, Marcelo, ¿qué digo? Tenga la bondad. Bien, yo me adhiero a la visión de Salín respecto a cómo debe manejarse el tema anticorrupción. Pero ya concretándonos, y es muy bueno este programa porque yo creo que Diana Salazar, la doctora Diana Salazar, nos está escuchando en este momento. Sí, y yo creo que es muy importante, como decía Gustavo Medina, que nuestra compatriota y además coterránea se luzca y sea quizás la mejor fiscal que ha habido en este país, salvando siempre que todos han sido en el pasado pues buenos fiscales, ¿no? No estamos un poco hemos sido, le correspondería. Bueno, no, hablamos por ejemplo de Fidel Jaramillo, ¿no? Que fue también fiscal, recordará. Correcto. ¿No? Que también es medio coterráneo nuestro, pues, ¿no? Así es. Coterráneo nuestro. Barreño. Bien. Yo había previsto pedirle a Diana, y desde luego aquí en esta mesa, a ver si coincidimos, no cabría que a ella le desorientemos desde los medios, ¿no? Con el mayor respeto a todos los medios de comunicación y tampoco desde la voz de los que hacemos análisis. Porque de repente se le va a ubicar en una posición un poco complicada. Por ejemplo, con todo el respeto al economista Jorge Rodríguez, en algún programa le dijo a ella en la cara, usted tiene que sacar al 50% de personal de la fiscalía. No. Y claro, le puso a la doctora Salazar en una esquina, porque prácticamente le insistía en que esto no va a poder terminar en 4 años y ojalá después de 4 años. Estaba bueno un genérico que tiene que reestructurar, pero no darle porcentajes. Claro, ¿no? Porque claro, póngase usted, Gonzalo, que le digan eso, que venga acá y digan, saque el 50% de todo su personal. Le sacan de quicio, digamos. Entonces, por ejemplo... Pero hay un pedido de Diana Salazar que formuló aquí en esta emisora. Sí, yo tomé... Desempeñar, prometo realizarlo de manera objetiva e imparcial, de tal manera que aquellas personas que no han cometido delito no tienen nada que temer, pero aquellos que han traicionado a la voluntad popular sí deben estar nerviosos. ¿Y usted podría ponernos los ejes de conducción de la Fiscalía? Vamos a comenzar con el análisis y revisión de cada uno de los procesos. Si hace falta redireccionar las investigaciones para que obtengan los resultados correspondientes y podamos tomar las decisiones adecuadas, pues así lo vamos a hacer. Los ejes de acción que tengo planificados implementar están la innovación, la transparencia y la efectividad. La innovación significa que
debemos nosotros dar paso a nuevas técnicas de investigación. Tenemos que acoplarnos lastimosamente a las nuevas modalidades del crimen. La criminalidad organizada muta, cambia. Entonces, la Fiscalía tiene también que cambiar, tiene que innovarse, entrar también al desarrollo tecnológico y a la cuarta revolución. En el tema de la transparencia, vamos a establecer todos los canales de ayuda para que la ciudadanía sea parte de todo este proceso. Y con respecto a la efectividad no tomada en cuenta desde la inmediatez o la rapidez del resultado, sino la efectividad con base en la contundencia de los mismos. ¿Está completa la intencionalidad? Desde luego. Marcelo Merlo Jaramillo. Desde luego yo, inclusive ayer reescuché la brillante entrevista que usted le hizo a Gonzalo el día viernes, ¿no? Tomé nota de todo lo que está debidamente grabado y precisamente en ese sentido es que en el afán de coadyuvar, de hecho esas dos reflexiones, no se le puede presionar ni exigir más de lo que ella puede hacer. Por otro lado, en la Fiscalía, he tomado notas anoche. ¿A usted le exigía el presidente de turno cuando usted era contralor? Jamás. E incluso... puedo decir, ni el mismísimo Febres Cordero pudo con usted. Recuerde usted, Gonzalo, que el director de Relaciones Públicas que yo designé, ¿compañero? El compañero periodista... Mantilla Carreo, creo que se llama. No. Era... Bueno, ya nos dejó. Gilberto Mantilla. Gilberto Mantilla. Gran periodista, ¿A quién ¿no? León le sacó a patadas de la superintendencia de bancos porque estuvo con Gustavo, es decir, con el doctor Troya, ¿no? Superintendente. A él le nombré yo director de Relaciones Públicas y de Imagen de la Contraloría. ¿Y no le canceló? Y León me llamó y me dijo, Marcelo, ¿cómo es posible que a mi mayor enemigo, el mayor enemigo que tengo en el Ecuador es Gilberto Mantilla? Qué honor para Gilberto y su memoria. Siento mucho, le dije, León. Él fue mi jefe en la Junta de Planificación y yo confío en él. Hasta luego, y punto. Y a Gustavo le consta, y yo en la Contraloría más bien tuve como aliados a la izquierda democrática y a la democracia popular que me ayudaban. Y Gustavo, es decir, el doctor ciertos capítulos de las obligaciones. Entonces, ya. Bueno, entonces, este rato en la Fiscalía hay 2.500 funcionarios. No se puede decir que, y Diana lo dijo con mucha, la doctora Salazar dijo, bueno, vamos a hacer una evaluación. En la parte misional, eso es importante saber, la ciudadanía, Diana lo conoce de sobrado, cada fiscal tiene un grupo de 2, un secretario y un asistente. Ella inclusive se formó en la Fiscalía hace 18 años, comenzando como asistente. Y entonces, claro, hay fiscales corruptos, desde luego. Estamos seguros que se va a hacer una investigación. Y por ahí, yo me permito sugerir un método, porque cuando estuve en el Consejo de la Judicatura, este tema ya nos preocupó. Me dijo, la forma más sencilla de ubicar a los fiscales corruptos es la siguiente. A ver. Todos aquellos fiscales que en su proceso de investigación comienzan involucrando a más de 5 personas, hacen un banco de indiciados. Y luego aquí lo que decía Gonzalo, hay estos abogados, de todo hay esto, pícaros. Nosotros quisimos poner un código y saltó el mundo. Bueno. ¿Qué porcentaje de abogados son pícaros? No se puede saber, yo creo que son pocos, pero sí los hay. Porque si hay corrupción en los jueces, tiene que haber el abogado que es el que hace el contacto para decir, claro, bueno, cuánto le doy. Pero también hay abogados de los otros. Desde luego, por eso digo, son pocos. Dios pero gracias, diría yo. Entonces, el sistema es muy sencillo. Todos aquellos fiscales que de repente involucraron a más de 5 y el momento de oficializar, formalizar la acusación, aparece 1 o 2, de alguna manera negociaron con nosotros para que desaparezcan en el camino. Eso me reveló a mí un fiscal. Un fiscal me dijo, vea, doctor Merlo, es muy sencillo.
investiguen todos aquellos casos en donde formularon cargos en el proceso de investigación, que es medio reservado, donde se acercan y dicen, bueno, usted tiene este problema, etcétera, etcétera. Es que le van negociando, le van sacando y luego. Esa es una metodología muy rápida de hacer esta evaluación de los fiscales que están negociando con la situación que se produce en cada caso de investigación. Ahora bien, las prioridades para la doctora Salazar, en mi modesto criterio, deberían ser aquellas en donde ella tiene la competencia directa, es decir, los funcionarios que tienen fuero de corte, los exfuncionarios y actuales funcionarios, comenzando por Correa, etcétera. Porque, digamos, como decía este momento, pues acá, la gente tiene mucha expectativa de estos casos que no se resuelven, que están pendientes. El tema de los vuelos de los aviones presidenciales, yo no sé qué se espera para que los pilotos, los que estuvieron en esos vuelos, digan a dónde fueron, qué llevaron y qué tiempo estuvieron ahí. Y eso puede ser muy rápido, ¿no? Porque son casos realmente emblemáticos y que representan millones de millones. Ahora bien, respecto a lo que acaba de decir la doctora Salazar sobre los 3 ejes, esta noche yo voy a dictar una pequeña charla en Club de la Unión sobre las nuevas formas de corrupción. Y en esa investigación me he quedado aterrado de las nuevas formas de corrupción, porque esto sí es de miedo. 21 formas de corrupción, de tal manera que la doctora Salazar tendrá que este momento buscar especialistas. Verán las formas de corrupción nuevas. Los nuevos formatos de corrupción. Es algo que 21 formas de corrupción hay este momento. Ya deben estar aprendidos de memoria. Imagínense, por los abogados corruptos. Clientelismo, colusión, conflicto de intereses, conformidad, corrupción política. Clientelismo, colusión, conflicto de intereses, conformidad, corrupción política, diligencia sujeta a mejora, evasión de impuestos fiscal, exclusión, extorsión, flujos de efectivos ilícitos, los famosos, los diezmos, fraudes, lavado de dinero, lobbying en casos de presión, malversación, mecenazgo, nepotismo, paraísos fiscales, pequeños actos de corrupción, prestanombres, revelación de datos y soborno. La revelación de datos. En un proceso de licitatorio, pues anticipadamente le dan los datos para que gane alguien. Es decir, la tarea de la Fiscalía para ir no especializando, porque tener especialistas en tanto rubro no es tan fácil, pero desde luego yo creo que tenemos que ayudar. Pero la fiscal tiene experiencia, sí. Dice, yo he visto, yo conozco al dedillo, cómo trabajan. Pero perdona por el uso. Sí, pero ella también decía ayer, le decía a usted, Gonzalo, no sabe la velocidad con que van mutando las formas de corrupción. Es una velocidad, es un poco como los delincuentes frente a la policía, ¿no? La policía tiene armas modernas, los delincuentes sistemas más modernos. Es un problema. Yo esta noche pues voy a sostener, a demostrar cómo la mutación de la... Esto concluía yo analizando que es una especie de agujero negro. ¿No? En donde realmente no podemos penetrar en ese agujero negro. ¿Por qué ha ocurrido eso en la familia Abogadil o en la plataforma jurídica, como decir, jurídica privada, no pública, sino jurídica de oficio? ¿Por qué ha ocurrido esos recambios? Y los juristas que llegan a su espléndido conocimiento, doctor Saadin Saidán, los que están estudiando meticulosamente todos estos arbitrios o estos inventos, ¿a qué conclusión llegan en una etapa donde recién ustedes están madurando en la profesión o ya están maduros y se topan con estos inconvenientes que trasladan desde el sector privado al sector público o viceversa? Eso es lo malo. Me voy a conseguir un funcionario asesor jurídico, pero bien pillo porque yo vengo a robar. Entonces, buscan a ese personaje que me dispensen en el gremio, porque a veces incluso en mi gremio existen esas
cofradías de adherentes a tapar las cosas de muchos, pero ventajosamente hay una corriente ética que el periodismo ha puesto nieque y ha ganado todas las batallas y tentaciones. Pero, Saadin, ¿cómo piensan ustedes que están en una etapa intermedia de la profesión sobre lo que estamos hablando? La corrupción se ha vuelto se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en la región, en la subregión aún más, yo diría. La ejecución de las obras públicas destinan determinados recursos para ello, y sin embargo, el mayor porcentaje, o a veces el mayor porcentaje, justamente está en los desvíos hacia funcionarios públicos corruptos. Entonces, la corrupción es un problema muy grave que primero pervierte el funcionamiento del Estado, luego de eso erosiona la institucionalidad democrática y finalmente desmoraliza a la ciudadanía. Entonces tiene un efecto pluriofensivo, digamos así, no solamente en relación a la ciudadanía, sino en relación al Estado. Es muy preocupante y por eso Diana Salazar hace bien en anunciar una reestructuración de la Fiscalía. Puede conformar nuevas unidades en la Fiscalía para que se sofistiquen un poco más los medios de investigación, por ejemplo, se fortalezcan esas unidades. El mismo economista Jorge Rodríguez ha sugerido que se conforme una nueva unidad de investigación de delitos relacionados con la corrupción. Podría ser esa una salida. En todo caso, creo que lo más importante es que se fortalezca la institucionalidad, asegurándoles o garantizándoles a los agentes fiscales o a los fiscales provinciales independencia institucional. No basta con que sea independiente solamente la cabeza, es decir, la fiscal general del Estado, sino que garantice que los demás funcionarios de la Fiscalía puedan realizar su trabajo con absoluta objetividad, al menos en el plano de la investigación, sin ningún tipo de interferencia de las otras funciones del Estado, asegurando la independencia externa y la independencia interna, que está me parece que es el artículo 8 o 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, y por otro lado también asegurando la imparcialidad, que no se resuelvan los casos o no se investigue con selectividad, con afectos o desafectos en relación al denunciante o en relación al denunciado. Entonces, eso es fundamental. Y por otro lado también es muy importante tener en cuenta que la impunidad socava la cohesión social. Luis Pázara, que ¿Cómo es esto? Explíquenos. Hay un artículo publicado en una revista de la Universidad Católica del Perú, de autoría de Luis Pázara, que se llama La cohesión social y el Ministerio Público en América Latina. Hace un estudio de derecho Aquí comparado. Lo exhibió el Sí. Aquí ha venido en varias ocasiones Jurista. a presentar sus estudios y son estudios muy rigurosos que, sobre todo con cifras, con respaldo técnico, llega a determinadas conclusiones. Una de las principales conclusiones es que la impunidad socava la cohesión social. ¿Por qué? Porque al ver la ciudadanía los niveles de impunidad, o que sobre todo las investigaciones, los avances de la investigación, las condenas son selectivas, sobre todo no tocan a las personas que ejercen poder económico, político. Entonces la ciudadanía básicamente no cree en las instituciones del Estado. No se atreve a denunciar muchos delitos porque ya es previsible que no se va a sancionar a determinados actores políticos o que ostentan un poder económico. Entonces yo creo que el primer mensaje que tiene que enviar Diana Salazar como fiscal general del Estado es que no está comprometida con nadie y que va a investigar a todos. Perfecto. Tengan el poder que tengan, económico, político. Y otra cosa que también va a ser importante es que se rodee de buena gente, porque muchas veces los asesores que rodean a las autoridades son quienes facilitan la comisión de ciertos actos de corrupción al interior de las instituciones de justicia y de control. Es muy importante que cuide mucho que la gente que le rodea a los asesores no tengan intereses en ciertas causas. Porque es complicado, ¿no? Es muy complicado. El secretario general de la Fiscalía tiene que asegurar absoluta independencia, un trabajo técnico. Los agentes fiscales, los fiscales provinciales, tienen que ser gente proba, tiene que ser gente independiente, que investigue y que acuse en base a pruebas, sin ningún tipo de interferencias y con absoluta firmeza. Eso destaco de Diana Salazar, es una mujer firme. Hay cómo contratar servicios de asesoría cupular en el ámbito de la fiscalización
y de la investigación, lo segundo más importante, tarea fundamental de la Fiscalía, por plazos, por tiempos, por periodos, para que no se malenseñen o reciban otro tipo de mensajes, entre los que no va a faltar el dinero. Respetable hombre de derecho y exministro de Estado Vladimiro Álvarez Grau en Guayaquil. Pensamiento de los guayaquileños especializados en el derecho público y privado. Tenga la bondad, doctor, bienvenido. Buenos días, gracias y un especial saludo a los integrantes de este interesante panel. Realmente lo que hay que tener presente, y los guayaquileños preocupados de la situación nacional, al igual que quienes residen en todas las provincias del país, tienen claro que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial y que tiene que funcionar en forma desconcentrada, con autonomía administrativa, autonomía económica y autonomía financiera. En el caso de Diana Salazar, yo creo que cumple y ha demostrado una serie de cualidades que se requieren para el ejercicio del cargo. Es decir, la posibilidad de actuar en forma autónoma, como ella ha dicho en varias oportunidades, sin temor ni favor, es decir, sin dejarse someter a amenazas o a presiones para que emita determinados dictámenes en una u otra forma, sin someterse a presiones políticas o económicas y sin dejarse llevar por tentaciones. Eso es sumamente importante en el ejercicio de esta función. Y en cuanto a lo que se estaba comentando hace un momento, realmente hay que tener en cuenta que de acuerdo con la propia Constitución, para cumplir sus funciones, la Fiscalía debe organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación. Así lo dice la Constitución. Un sistema de medicina legal, de ciencias forenses, incluyendo personal de investigación civil y policial. Y es así como debe ella dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, a testigos, a participantes en el proceso penal, cumpliendo obviamente con las demás atribuciones establecidas en la ley. Yo creo que algo básico en la Fiscalía es el poder investigar a profundidad los delitos que lleguen a su conocimiento. Y aquí quiero hacer una breve acotación. Se había mencionado hace un instante en este interesante panel que obviamente ni un secretario anticorrupción ni ningún miembro de la función ejecutiva u otras funciones tienen que interferir en las investigaciones. Así es, no tienen que interferir en las investigaciones que se estén realizando, pero obviamente dentro del campo de cada una de las atribuciones o funciones que se desempeñen a nivel público, los funcionarios tienen que estar atentos a investigar internamente, que se lleve a cabo todos los procesos, se lleven a cabo todos los actos, las decisiones que se tomen con absoluto apego a la ley. Y cuando no se lo ha hecho así, poner en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía ya ejerza sus atribuciones y profundice la indagación con fines de los procesos penales. ¿Usted está convencido de que la nueva era de la Fiscalía va a ser exitosa? ¿Por qué razones, doctor? Bueno, en base al ejemplo que ha dado Diana Salazar en sus actuaciones anteriores, parecería
y esa es una percepción generalizada, diría yo, ciudadana, de que ella va a ejercer el cargo en el futuro con mucha intensidad y sin dejarse someter a ningún tipo de presiones. Y tal como se ha descrito aquí en este panel, hay algunos casos de corrupción, algunos casos de delito. Usted podría, tal vez de memoria, perdone Vladimiro, usted podría, si es tan amable, recordar así al vuelo, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más deben avergonzarnos? Se han mantenido en un carril de impunidad increíble, no obstante que han pasado años y años y años de conocer que este fue un atentado contra la rigurosidad administrativa y los buenos empeños éticos en los que ha creído siempre el pueblo ecuatoriano. Pero la planta se dañó y hoy es llena de matas a quienes no hay cómo defenderlas con ninguna contra, digamos, de carácter químico o algo por el estilo. Es una cosa bastante difícil y esto le estamos entregando a una sola persona, a una mujer. Vital, integral en valores, en fin, pero ¿cómo le ayudamos? Esa es la preocupación que yo tengo, doctor. Bueno, tal como habíamos mencionado hace un instante, no se trata solamente de la acción de la fiscal general del Estado, sino que ella debe organizar y dirigir un sistema especializado e integral de investigación, y para organizar ese sistema obviamente tendrá que acudir y hacerse valer de personal especializado, de asesores, de otros fiscales que contribuyan a conseguir los objetivos que ella establece de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley. Y en eso, obviamente, en los casos de corrupción que tienen escandalizados al Ecuador y al mundo entero de la década anterior del presidente Correa, hay que empezar por ver cómo así se eliminó los informes previos de Procuraduría y Contraloría para la suscripción de los contratos más emblemáticos del país. Los contratos, por ejemplo, relacionados con las empresas hidroeléctricas, los contratos, por ejemplo, de venta de petróleo a determinadas empresas extranjeras. Y todo eso, obviamente, se pudo hacer en forma corrupta al momento de haber permitido que esos contratos se suscriban a dedo, sin informes previos de Contraloría y Procuraduría. ¿Por qué se hizo eso? ¿Y quién lo hizo? Tiene que ser conocido por el país, tiene que ser investigado por la Fiscalía y tiene que ser de alguna manera procesados quienes lograron y mantuvieron ese sistema de contratación a dedo. Gracias, Vladimiro. Doctor Medina, no solamente me voy a dedicar a la corrupción, dijo Diana Salazar. Vamos a realizar y a elaborar un plan estratégico que nos permita dar atención a cada uno de los casos, no solamente los orientados a los temas de corrupción, que son los de mayor preocupación en la ciudadanía, pero tenemos también otros problemas que afectan el día a día de los ciudadanos. Temas relacionados con violencia de género. Estamos invadidos por el narcotráfico. Debemos dar las respuestas adecuadas. Y el lavado de activos, por supuesto, pero no exclusivamente por los temas de corrupción, sino de todo tipo de actividades ilícitas. Hemos tenido estos casos lamentables, por ejemplo, relacionados con una red que captaba adolescentes y que le llevó a la muerte a una de ellas. Todas estas estructuras deben ser puestas en atención por parte de la máxima autoridad, de tal forma que tratemos de abordar la problemática
en general de toda la ciudadanía. Gustavito. Quiero primero enfatizar en que la flamante fiscal general se ha impuesto 3 ejes esenciales en el cumplimiento de su misión. De esos 3 ejes, quiero poner el acento en lo que ella llama la innovación. Y dentro de ella comprendo a la tarea de evaluación del recurso humano, del talento humano del que dispone actualmente la Fiscalía General. Y de los méritos éticos. Tarea realmente difícil y compleja. Claro. Por los antecedentes que usted acaba de señalar. Porque venimos de una época en que se armó la Fiscalía para ciertos propósitos políticos. Y aunque yo sé de la ductilidad para adecuarse a las nuevas circunstancias, A las nuevas realidades, hay que cuidar que no queden factores que vayan a hacer fracasar el propósito de transparencia y de resultados, que son otros de los ejes de la nueva fiscal general. Subrayo, para mí, la tarea evaluadora va a ser muy seria, muy compleja, y no faltarán acontecimientos que pretendan parar los deseos de la nueva funcionaria. Claro que ella cuenta con su respaldo ético, pero además creo que cuenta con el respaldo de una inmensa mayoría de ecuatorianos. En un momento dado, Diana Salazar, doctor Merlo, debería convocarnos a los ecuatorianos a generarle un entorno de adhesión respecto de episodios en los cuales se van a empeñar en detenerla, en boicotearla, en amenazarla. Dios no quiera y no permita, en atentar en contra de su seguridad personal, porque son inmensos, gigantescos los intereses que tiene ella que indagar. Tenga la bondad, Marcelo. Sí, desde luego, yo creo que el procedimiento que me permito sugerir muy respetuosamente a la doctora Diana Salazar es que ella abra un portal a nivel nacional para que todos los ecuatorianos, sin distingo de clase, condición política, etcétera, señalen todos los temas de corrupción que ocurren al interior de la Fiscalía. Porque evidentemente... Al interior de la Fiscalía, sí, claro, no de los casos que están impunes, sino... Lo que está ocurriendo en este momento al interior de la Fiscalía. La experiencia que vivimos en la transitoriedad pequeña que estuvimos en el Consejo de la Judicatura y en los contactos que hicimos precisamente con los tribunales, con los jueces, sin interferir en la justicia, sino simplemente para ir advirtiéndoles que la ciudadanía está vigilante de cómo se va a avanzar, tanto en la investigación... Y que podamos acceder todos nosotros a ese inventario, ¿no? Desde luego, eso es muy importante, y así ella estará... ¿Pero no se convertirá en una especie de redes? No, porque... ¿Malintencionadas? No, porque en definitiva esas denuncias que se presenten tienen que ser sustentadas, no pueden ser esas que de repente aparecen en las redes sociales. Eso le digo. En donde, por ejemplo, el otro día decían que el suegro de Correa está detenido. Esos inventos. No. Aquí tienen que ser denuncias documentadas, abrir una especie de buzón. Para esto existen delegaciones provinciales, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Fiscalía, para efectos de que todos los ecuatorianos nos empoderemos en esta forma de parar de raíz la corrupción en la Fiscalía. Sadín, inaugura ese portal. A ver.
Más allá de eso, yo creo que tiene que trabajar en coordinación con el Consejo de la Judicatura o proponer a la Asamblea Nacional una reforma. La potestad disciplinaria sobre los fiscales está en el Consejo de la Judicatura. Ese es el grave problema que tiene la camisa de fuerza que tiene la fiscal general. Eso no puede aplicar una facultad disciplinaria, una potestad disciplinaria en relación a los fiscales, a su personal. Eso definitivamente le limita a ella. Yo creo que para depurar internamente Vivo la creación de Correa, ¿no? Claro, el Código Orgánico de la Función Judicial en realidad fue preparado por, de lo que recuerdo, por Santiago Andrade y algunos otros expertos. Nacen de una consulta. ¿Expertos en qué? La misma María Paula Romo, me parece, si mal no recuerdo. Ese Código Orgánico de la Función Judicial, así como tiene aciertos, tiene también algunas falencias. Y una de las principales es que la Fiscalía, siendo autónoma, es una institución que no puede ejercer potestad disciplinaria sobre los fiscales. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso si recibe denuncias sobre los fiscales? Pasar el reporte al Consejo de la Judicatura para que ejerza la potestad disciplinaria. Sí, perdón, sobre esto nosotros, en esta transición pequeña, atendiendo un pedido de nuestro coterráneo, Pérez Reina, que él fue fiscal encargado, atendiendo, dictamos una resolución por la cual delegábamos a él el que pueda, porque con legítimo derecho, lo que acaba de decir usted, reclamaba el fiscal, decía, bueno, tengo problemas y no les puedo sancionar porque esto de iniciar un proceso hasta que se dé las vueltas con el debido proceso. Ya se acaba mi periodo. No, pues ya pasan meses, ¿no? Claro. Entonces nosotros tomamos esa decisión. Gustavo Medina. Yo creo que sin perjuicio de las reformas legales que se imponen, los tiempos son fundamentales y no hay que perderlos. Y una de las tareas de la novísima fiscal general va a ser procurar recuperar para la Fiscalía una real autonomía administrativa y financiera. Autonomía administrativa para tener el control de lo que hacen y lo que no hacen los funcionarios de la Fiscalía. Esto es vital. La delegación me parece importante, pero hay que encontrar un mecanismo adecuado dentro de la propia Fiscalía para seguir el accionar de ya el cúmulo bastante grande de funcionarios de esa dependencia que resulta ser insuficiente. Y entonces paso a la otra autonomía, la autonomía financiera. La fiscal general debería tener suficiente autonomía financiera para contratar los técnicos que sean necesarios como auxiliares en las investigaciones complejas de cada uno de los casos. Súper técnicas, súper complejas. Complejas. Ahí cree usted que tenemos estamentos privados y públicos que podrían, no deberían ser públicos, sino privados, ¿no? Precisamente por eso, porque hay que escoger a los colaboradores, ya sea en relación de dependencia directa o en dependencia funcional. Y cuando estoy hablando de la dependencia funcional, estoy refiriéndome, por ejemplo, a los peritos que tienen que actuar en cada uno de los casos para el esclarecimiento de los hechos. Y eso requiere dinero, requiere recursos. Y con eso también va a tener necesidad de contratar otro personal administrativo y especializado en materia penal para que le asistan. Ahí queda completo, digamos, el estamento que pueda permitirle a Diana Salazar pasar a la historia. Porque si no ocurre así, la proposición de ser eficiente, que es uno de los ejes planteados por la flamante funcionaria, sería un poquitín difícil y al menos sería Gracias, remota. Doctores. Se me terminó el tiempo. Solamente le felicito a Gustavo porque parece que
Nos adivinamos. Él hubiese sido el presidente del Consejo de la Judicatura. Tiene un conocimiento extraordinario. ¿Saben cuántos expertos tiene la Fiscalía en este momento para cubrir estas materias? Yo imaginé que había unos 200. 20 que tienen que desenvolverse como expertos en contratación 18 pública, son más lavados de activos, tributación y financiamiento del terrorismo. 20. Necesita fortalecerse precisamente con mayor autonomía financiera y administrativa para rodearse de especialistas en todas. Okay. Solamente concluyo con una cosa. No existen, porque a los médicos no les gusta especializarse en medicina legal. Claro, no es buen negocio. Pues, ¿no? Son cirujanos, clínicos, en fin. Y entonces un convenio, por ejemplo, con todas las clínicas privadas para comprometerles a que ayuden. ¿Y la academia, pues? Las facultades de las universidades son claves. Desde luego. Tiene que apoyarse en la academia. En esos otros temas que... Señores rectores, les vamos a pedir una opinión sobre esto que es tan importante. Tan importante. Porque Sí. Diana decía los otros delitos de la familia. ¿En dónde están los médicos peritos? Los Mi médicos noticiero legales? les dice, seguiremos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.